¿Alguna vez han sentido que una canción no se canta, sino que se reza? Cuentan las viejas lenguas de la XCU, esas que vieron nacer y morir a los grandes, que hubo una noche en 1950 donde el tiempo se detuvo. No había cámaras, solo un micrófono de cinta y dos gigantes, Chucho Monje y Jorge Negrete. Lo que van a escuchar hoy no aparece en las biografías oficiales. Es el relato de una sesión prohibida, de una letra que el charro cantor se negó a grabar 3 veces, hasta que el destino, o quizás Dios mismo, lo obligó a enfrentarse a su propia mortalidad. Esta es la historia de Solo Dios. La Ciudad de México en aquellos años olía a gardenias y a tabaco rubio. Era una época dorada donde los hombres vestían de traje incluso para comprar el periódico y donde la música ranchera era el latido de la nación. Yo era apenas un asistente de sonido en los estudios, un chicualo que llevaba cafés y acomodaba cables, pero mis ojos y mis oídos grabaron más memorias que las cintas magnéticas que apilábamos en la bodega. Jorge Negrete. ¡Ay, qué hombre! Cuando entraba a la sala, la temperatura cambiaba. Tenía esa presencia, esa arrogancia hermosa que solo tienen los que saben que son los mejores. Caminaba con el pecho erguido, como si siempre llevara el traje de charro puesto, aunque vistiera de civil. Pero en aquel invierno del 50, algo en sus ojos había cambiado. Ese brillo de conquistador se veía opacado por una sombra, un cansancio que trataba de disimular con risas fuertes y tequilas dobles. Su salud, aunque era un secreto a voces, comenzaba a cobrarle factura. Por otro lado estaba Chucho Monje. El maestro Monje era distinto. Era la sensibilidad hecha persona, un poeta que convertía el dolor en pentagramas. La relación entre ellos era de respeto mutuo, pero tensa. Jorge buscaba himnos de fuerza, canciones que hicieran retumbar los teatros. Chucho, en cambio, traía bajo el brazo una carpeta de cuero desgastada, con una partitura que había escrito en una noche de insomnio febril. Solo Dios. Recuerdo que Chucho llegó temprano ese día. Se sentó al piano, tocó unos acordes melancólicos y me miró. «Hoy, chamaco», me dijo con voz grave, «hoy vamos a ver si el charro es de piedra o de carne». No entendía a qué se refería hasta que Jorge entró por la puerta grande, saludando a todos, pero frotándose disimuladamente el costado derecho, allí donde el hígado le palpitaba como una herida abierta. Jorge vio la partitura sobre el atril, leyó el título, Solo Dios. Soltó una carcajada nerviosa. «¿Te has vuelto cura, Chucho? Yo vine a cantar sobre mujeres y revoluciones, no a dar misa». Chucho no se rió, solo lo miró fijamente y dijo, «Esta no es una misa, Jorge, es la verdad, y creo que es la única canción que tienes miedo de cantar». El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie retaba a Jorge Negrete. Nadie. Jorge se acercó al piano, sus botas resonando en la madera, y golpeó la tapa del instrumento. «¿Miedo? ¿Yo?», rugió, con esa voz de barítono que hacía temblar las paredes. «Pon la cinta a rodar. Te voy a demostrar quién es Jorge Negrete». Pero cuando la luz roja de grabando se encendió, ocurrió algo que me heló la sangre. La luz roja brillaba como un ojo demoníaco en la penumbra de la cabina. Yo ajusté los niveles de volumen. Mis manos sudaban sobre la consola. Jorge se paró frente al micrófono, aflojándose el nudo de la corbata. Chucho Monje comenzó la introducción al piano. Era una melodía suave, casi una caricia, muy diferente a los guapangos bravíos a los que estábamos acostumbrados. Jorge tomó aire. Su técnica era impecable, estudiada en las mejores escuelas de canto, pero cuando abrió la boca para entonar la primera estrofa, la voz no salió con su potencia habitual. Salió humana, terriblemente humana. Solo Dios, que conoce mi vida, se detuvo. «¡Corte!», gritó, visiblemente molesto. «El tono está muy bajo, Chucho. Súbele medio tono». Chucho negó con la cabeza sin dejar de tocar. «El tono está perfecto, Jorge. Eres tú el que está peleando con la letra». Jorge bufó, dio media vuelta y pidió un vaso de agua. Yo corrí a dárselo. Al acercarme, noté que sus manos temblaban. Él, el gran charro cantor, el hombre que había dominado el cine y la música, estaba nervioso. Me arrebató el vaso y bebió de un trago. «Está loco», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Quiere que me quiebre. No le voy a dar el gusto». Volvimos a intentarlo. Toma 2. Esta vez, Jorge atacó la canción con furia, intentando imponer su estilo operístico sobre la delicadeza de la letra. Quería demostrar fuerza, quería gritarle al mundo que seguía siendo el rey. Pero la canción,
Solo Dios. No se dejaba domar. Era una canción que exigía rendición, no conquista. Cuanto más fuerte cantaba Jorge, más artificial sonaba. Chucho dejó de tocar de golpe. El sonido de las teclas cesando bruscamente retumbó en el estudio. «Basta», dijo Chucho, poniéndose de pie. «Si vas a cantarla como si estuvieras en un desfile militar, mejor vete a tu casa. Esta canción requiere humildad, Jorge. Requiere que aceptes que no eres eterno». Esas palabras, «no eres eterno», cayeron como plomo. Todos en el estudio contuvimos la respiración. Sabíamos de la enfermedad de Jorge. Sabíamos que sus días de gloria estaban contados. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a decírselo a la cara. Jorge se puso pálido. Sus ojos, normalmente llenos de fuego, se llenaron de una tristeza infinita. Se quedó mirando el micrófono como si fuera un espejo de su propia alma. Hubo un momento en que pensé que golpearía a Chucho. Apretó los puños. La tensión era insoportable. Entonces, Jorge hizo algo que nunca habíamos visto. Se quitó el saco, lo tiró sobre una silla y se aflojó el cuello de la camisa hasta casi arrancar los botones. Se acercó a Chucho, puso una mano en su hombro y le susurró algo al oído. Chucho asintió lentamente y volvió a sentarse al piano. «Vamos una vez más», dijo Jorge, pero su voz ya no sonaba arrogante. Sonaba rota. «Pero apaguen las luces de la sala. Quiero oscuridad». Obedecí. Dejé solo una pequeña lámpara sobre el piano y la luz tenue de la cabina. En la penumbra, la figura de Jorge Negrete parecía un fantasma. Chucho comenzó a tocar de nuevo, y entonces Jorge empezó a cantar. Pero no cantaba para nosotros, ni para el disco, ni para el público. Cantaba para alguien más, o para algo más allá de este mundo. Y lo que captó la cinta en ese momento no tenía explicación lógica. La voz que salió de la garganta de Jorge Negrete en esa tercera toma no parecía venir de sus pulmones, sino de las entrañas de la tierra. Ya no había técnica operística, no había poses de galán. Había dolor, un dolor puro, crudo, destilado en cada nota. Solo Dios sabe bien que te quiero. Cada frase era una confesión. Yo veía las agujas de los búmetros en la consola. Saltaban al rojo, no por el volumen, sino por la intensidad. Era como si la energía en la sala se hubiera disparado. El aire se sentía pesado, cargado de estática. Chucho Monje, al piano, lloraba. Vi las lágrimas correr por sus mejillas bajo la luz tenue de la lámpara, pero sus manos no fallaban ni una nota. Estaban conectados, compositor e intérprete, en un trance místico. Jorge cerró los ojos. Se aferró al micrófono con ambas manos, como si fuera lo único que lo sostenía en pie ante el abismo. Cantaba sobre el juicio divino, sobre el amor que trasciende la muerte, sobre la soledad del ídolo cuando se apagan los reflectores. En ese momento, Jorge Negrete no era el charro cantor, era un hombre asustado pidiendo clemencia. De repente, a mitad de la canción, ocurrió el fenómeno. Un zumbido agudo se filtró por los auriculares. Pensé que era un fallo técnico, una válvula quemada. Intenté ajustarlo, pero el zumbido se transformó. No era ruido blanco, parecía un coro, un murmullo de voces lejanas que acompañaban a Jorge en el estribillo. Miré a través del cristal. Solo estaban Jorge y Chucho, nadie más. Miré a mi compañero ingeniero, pálido como un papel. ¿Estás grabando eso?, me preguntó con voz temblorosa. Asentí, incapaz de hablar. Las voces no estaban en la sala, estaban entrando directamente a la cinta. Jorge llegó al clímax de la canción. Una nota alta, sostenida, pero desgarradora. No fue un alarde de potencia, fue un grito de auxilio. Y justo cuando la nota se desvanecía, la luz principal de la cabina estalló. ¡Pum! Un estallido seco que nos dejó a todos en la oscuridad total por unos segundos. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de Jorge en el estudio. Cuando las luces de emergencia se encendieron, vimos a Jorge de rodillas en el suelo, con la cabeza baja, sollozando. Chucho corrió hacia él y lo abrazó. Fue una imagen que jamás olvidaré. El gigante de México, derrumbado, consolado por su amigo. Nosotros, en la cabina, no nos atrevíamos a movernos. Habíamos presenciado algo sagrado y aterrador. Rebobiné la cinta con manos temblorosas para escuchar lo que se había grabado. Necesitaba saber si el coro fantasmal estaba allí. Le di al botón de play. Lo que escuchamos nos puso los pelos de punta. La voz de Jorge estaba allí, perfecta, sublime. El piano de Chucho, impecable.
Pero en el momento donde habíamos escuchado el coro, solo había estática, y entre la estática, una voz susurrada, muy baja, que no era la de Jorge ni la de Chucho, dijo una sola palabra. Era una palabra que nos heló la sangre y que nos hizo entender que esa grabación no debía salir a la luz. Nos miramos, el ingeniero y yo, con el terror pintado en los ojos. ¿Escuchaste eso?, susurró. Volví a pasar la cinta. Ahí estaba, entre el crujido de la estática, justo antes del final de la canción, una voz gutural, profunda, que parecía venir de otra dimensión. Eterno. Eso fue lo que dijo, o al menos eso fue lo que entendimos. No era una promesa, sonaba más bien como una sentencia. Eterno, como si la muerte misma estuviera marcando a Jorge, sellando su destino para siempre en la memoria de México, pero cobrándose su vida a cambio. Jorge y Chucho entraron a la cabina. Jorge se había limpiado las lágrimas, pero sus ojos estaban rojos e hinchados. Ya no quedaba rastro del charro altanero. ¿Cómo quedó?, preguntó con voz ronca. Yo no sabía qué decir. Mi compañero, más rápido, ocultó la cinta detrás de su espalda. Hubo un problema técnico, don Jorge. Un pico de voltaje. Creo que se perdió la toma. Jorge nos miró escrutándonos. Sabía que mentíamos. Chucho se adelantó. Déjame escucharla. No pudimos negarnos ante el maestro. Puse la cinta de nuevo, rezando para que no notaran la anomalía. La canción sonó. La interpretación era la más hermosa que jamás se había grabado en la historia de la música mexicana. Era dolor puro. Jorge escuchaba con los ojos cerrados, asintiendo levemente. Cuando llegó el momento de la estática y la voz misteriosa, contuve el aliento. El ruido sonó. Eterno. Jorge abrió los ojos de golpe. ¿Quién dijo eso?, preguntó mirando a todos lados. ¿Quién entró a la cabina? Nadie, Jorge, dijo Chucho, pálido. Solo estábamos tú y yo. Jorge se quedó en silencio un largo rato. Luego sonrió. Una sonrisa triste, resignada. Entonces ya está decidido, dijo suavemente. Solo Dios sabe cuándo, pero ya está decidido. Entendió en ese instante que esa canción era su requiem. Quemen esa cinta, ordenó Jorge. Esa versión no es para el mundo. Es entre él y yo. Se dio la vuelta y salió del estudio sin decir más. Chucho se quedó un momento, mirando la grabadora. No la quemen, nos susurró. Guárdenla. Algún día el mundo entenderá. Y así lo hicimos. Guardamos la cinta en una caja mal etiquetada, escondida al fondo del archivo. Jorge Negrete murió poco tiempo después, lejos de su patria, en Los Ángeles. El luto cubrió a México. Su voz se convirtió en leyenda, sus películas en tesoros. Pero la cinta de Solo Dios, la toma prohibida, siguió acumulando polvo en la oscuridad. Pasaron los años, las décadas. Los estudios se modernizaron. La gente cambió. Yo envejecí y me convertí en el guardián de los secretos de la era de oro. Hasta que ayer, buscando material para una remasterización, encontré la caja. La etiqueta estaba casi borrada, pero se leía claramente: JN, Solo Dios, toma 3. Mis manos temblaron como aquel día de 1950. Debería escucharla. ¿Seguiría esa voz allí? Coloqué la cinta en el reproductor de carrete abierto. Las bobinas comenzaron a girar. El sonido analógico llenó la habitación moderna, trayendo consigo fantasmas del pasado. La voz de Jorge Negrete surgió de los altavoces. Joven, potente, pero cargada de esa melancolía premonitoria. Escucharla después de tantos años fue como recibir un golpe en el pecho. No era solo música, era el testamento de un hombre que sabía que se iba. Solo Dios. La magia estaba intacta. La interpretación de Chucho al piano era el marco perfecto para esa despedida. Y entonces llegó el momento. El corazón me latía desbocado, la estática, el ruido, pero esta vez no escuché la palabra eterno. Quizás fue la sugestión de aquella noche, el miedo de un joven asistente, o quizás la cinta se había degradado con el tiempo. Lo que escuché esta vez, con la claridad de la tecnología moderna y la sabiduría de los años, fue algo distinto. Entre el ruido de fondo, justo cuando Jorge dejaba su alma en la nota final, se escuchaba un suspiro, un simple y profundo suspiro de alivio. Comprendí entonces que la leyenda urbana, el miedo, la voz misteriosa, todo era parte del misticismo que rodeaba a Jorge, pero la verdad era más simple y más hermosa. Esa noche,
Jorge Negrete no peleó con demonios. Esa noche, Jorge Negrete hizo las paces con su destino. Solo Dios fue su aceptación. Chucho Monje le regaló esa canción no para retarlo, sino para salvarlo, para darle un vehículo donde pudiera verter todo ese miedo y dolor que cargaba por su enfermedad y transformarlo en arte. Decidí no digitalizar esa toma específica. Hay cosas que deben permanecer en el misterio, que pertenecen a ese momento irrepetible en el tiempo y el espacio. La versión que todos conocen de Solo Dios es magistral, sí, pero le falta ese borde de abismo que tenía la toma prohibida. Jorge Negrete es eterno, no por una maldición o una voz fantasmal, sino porque tuvo el valor de cantar con el corazón en la mano cuando sabía que su tiempo se acababa. Porque nos enseñó que incluso el macho mexicano, el charro invencible, tiene derecho a llorar, a temer y a encomendarse a algo más grande. Cada vez que escuches Solo Dios, cierra los ojos. No busques voces extrañas ni mensajes ocultos. Solo escucha la respiración de Jorge entre versos. Ahí, en esos pequeños silencios, es donde vive verdaderamente la leyenda. Porque las canciones terminan, los discos se rayan, pero el sentimiento que Jorge y Chucho plasmaron esa noche, ese sí, amigos míos, ese es eterno. ¿Y tú? ¿Crees que fue una premonición o simplemente el arte imitando a la vida? Quizás, como dice la canción, eso solo Dios lo sabe.